pasado 29 de octubre se celebró, en la sede de la Fundación Empresa Universidad Gallega FEUGA en Santiago de Compostela, el evento final del proyecto de innovación del Grupo Operativo Regavid, en el que se presentaron los principales resultados y conclusiones alcanzados desde que el proyecto se iniciase en 2022. Este evento final se enmarcó en una jornada de presentación de proyectos en los sectores agroalimentario y forestal, permitiendo conocer otras iniciativas innovadoras que se están llevando a cabo por diferentes agentes del sector. Tras la bienvenida a los asistentes a cargo de Lucía Lloret, directora de Innovación y Proyectos Nacionales en FEUGA, se contó con una ponencia por parte de Manuel López Luaces, jefe del área de Formación, Innovación e Investigación Agraria de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Agacal, Xunta de Galicia. Manuel López expuso los principales instrumentos e iniciativas públicas para el impulso del medio rural en Galicia y puso en valor la importancia de la colaboración pública a la hora de desarrollar proyectos innovadores ligados a estos sectores. La presentación general del proyecto del Grupo Operativo Regavid la realizó Luis Carbia, responsable de la Unidad de Gestión de Proyectos Nacionales en FEUGA, quien expuso sus objetivos, participantes y acciones de divulgación, entre otros aspectos. El objetivo del Grupo Operativo Regavid era desarrollar una herramienta que modelice las necesidades hídricas en función de datos procedentes de sensores de humedad instalados en suelo, estaciones meteorológicas y de la predicción meteorológica para una zona, para un determinado territorio, y que permitiese definir los requerimientos de riego a futuro de esa parcela o de esa extensión de ese cultivo de viña. En el Grupo Operativo somos 4 entidades. Una es Monet Viticultura e Innovación SL, que es en ese momento spin-off salida de la Universidad de Vigo, que buscando que entre sus líneas de investigación está buscar soluciones tecnológicas al sector vitivinícola, entre otros muchos, sobre todo tiene experiencia en desarrollar proyectos de I+D para la predicción de enfermedades fúngicas, la predicción de la fenología, el procesado de imágenes aéreas para la obtención de mapas de vegetación y en este caso también de gestión de riego. Otros participantes miembros del grupo operativo es la bodega Martín Codaxao, es una de las bodegas representativas de Galicia, con sede en Cambados. También está presente la Universidad de Santiago a través del grupo de investigación ProELPA. Es un grupo con mucha experiencia por más de 15 años en el manejo de riego en viñedo y la aplicación de nutrientes y otras materias en la fertirrigación, liderado por Javier Cancela. Y la parte también, como venimos viendo en los otros proyectos que se han presentado esta mañana, FEUGA, encargándonos de la parte de divulgación y de transmisión de resultados a la sociedad del proyecto. Objetivos Regavid, los voy a nombrar, seguramente después por todos los que teníamos al inicio. Es una presentación de las intenciones que eran el proyecto hace unos 3 años ya. Ahora Débora y Miguel mostrarán los resultados efectivos que se han obtenido. Destinatarios, con el ámbito de actuación del proyecto, cualquier bodega o cooperativa del sector vinícola, los consejos reguladores del sector, fabricantes de maquinaria y equipos relacionados con la tecnología y por supuesto los viticultores particulares y más transversal centros de investigación y administraciones públicas. Ya para acabar, como en los otros anteriores proyectos, la actividad FEUGA se ha centrado en desarrollar distintos materiales de divulgación y difusión del proyecto, carteles, trípticos, póster. El proyecto se ha presentado en varios eventos, como puede ser Agrovid o Novaterra. Se han creado visuales y la participación en ferias y congresos. Como el resto de proyectos, el grupo operativo tiene sus perfiles en redes sociales, LinkedIn, X, Twitter o propio canal de YouTube.
y aparte de los medios de comunicación hacerse eco de las distintas publicaciones que el proyecto ha generado o se ha interesado por la evolución del proyecto. Débora Franco, directora general de Monet Tecnología e Innovación S.L., presentó los trabajos técnicos que se vienen llevando a cabo durante los aproximadamente 3 años de duración del proyecto, para el desarrollo de una herramienta de gestión de riego que evalúa necesidades hídricas actuales del viñedo y predice las futuras. Bueno, pues en estas líneas de I+D, digamos, que llevamos innatas en nuestra empresa, ¿no?, pues se nos ocurrió que sería interesante hacer un proyecto en el que no solamente tuviésemos en cuenta las necesidades hídricas actuales del viñedo, sino que pudiésemos predecir cuáles son las necesidades futuras, es decir, anticiparnos a esas necesidades para poder informar a la bodega de cuánto tiempo van a tener que regar en la siguiente semana. Ese es el objetivo de Regaviz, es desarrollar una herramienta de gestión de viñedo que permita determinar no solo las necesidades de riego actuales, sino poder predecir las necesidades futuras. Lo que se hizo fue seleccionar una parcela, de esta parcela se seleccionaron 3 filas, en concreto la 1, 2 y 3. El primer año del proyecto estas 3 filas se dedicaron a secano, y después, a partir del año 2, años 2 y 3, se reconvirtió a una zona que le llamamos de riego Regaviz, donde se riega conforme a la información que proporciona el proyecto. Ahí a la derecha tenéis unas fotos del equipamiento que se instaló en la parcela experimental, fundamentalmente pues, una estación meteorológica y unos sensores que medían la humedad de suelo. La primera parte del proyecto era precisamente obtener la correlación entre estos sensores que se instalaron en el proyecto y que son unos sensores pues, económicos, digamos, con las ondas TDR, que fue un trabajo que hizo la USC, ¿no? Entonces, bueno, pues se llegó a una correlación, que era el primer resultado del proyecto, que yo no traigo aquí, porque, bueno, pues como os comentaba, fue un trabajo que hizo la USC, y obtener una correlación entre esas medidas más específicas que podemos obtener con las ondas TDR y unos sensores que pues, son mucho más económicos para que la bodega pueda instalar un mayor número de sensores, ¿no? Bueno, pues el primer resultado que obtuvimos nosotros fue el modelo de predicción a 7 días para determinar la evapotranspiración de referencia acumulada, ¿no? Bueno, pues esta es la primera gráfica que obtuvimos en el 2023. El primer año, recuerdo, el 2022 fue de secano. En el 2023 empezamos a ejecutar estos datos para comunicarle a la bodega semanalmente cuál era el tiempo de encendido de riego. Entonces, podemos ver que en el año 2003 la tendencia de la gráfica real y la de predicción es la misma. Vemos que hay diferencias en torno a 5 milímetros, el EGI, perdón, que no os lo he dicho, son milímetros de lluvia en 7 días, ¿vale? Es ET0 acumulada, y vemos que la máxima diferencia es de 5 milímetros en la semana, ¿no? Estos datos son datos de 2023 y ejecutamos el modelo preliminar, que era no el resultado, sino el hito intermedio, ¿no? Vale. Bueno, una vez que tenemos esta ET0, esta predicción de ET0, la ponderamos con el coeficiente de cultivo, K sub C, que se encargó fundamentalmente de calcular, de ajustar este coeficiente efectivo la Universidad de Santiago de Compostela. Y con esto tenemos ya la evapotranspiración del cultivo. Si ponderamos esta gráfica con la lluvia acumulada, podemos obtener ya las necesidades, y es lo que os muestro en esa gráfica. Y es muy interesante ver que en este año 2023, a principios del año, aquí en esta zona que se corresponde con el mes de junio, primeros del mes de junio, y al final de todo, que es finales de agosto, veis que la línea real y la de predicción son muy dispares. ¿Esto qué quiere decir? Que la predicción que hicimos de lluvia no se ajustó después a la realidad, ¿no? Cuando hay esos eventos de lluvia y sobre todo de lluvia tormentosa, la predicción de lluvia no se ajusta en general muy bien con la realidad, ¿no? Y sobre todo cuando lo hacemos a una semana vista. Y esto es lo que nos modifica o lo que nos mata en nuestro modelo de necesidades de riego acumulado que veis ahí a la derecha. Entonces, los 2 picos de lluvia que veis al principio y al final de la gráfica se corresponden precisamente con esa discrepancia en la predicción de lluvia. Pero ¿qué ocurre? Que precisamente, si os fijáis, en estos eventos las necesidades de riego son negativas. Entonces, el modelo funciona peor o se ajusta peor
precisamente en aquellos momentos en los que no hace falta regar. Y en los momentos que veis por encima de la línea azul clarito es donde mejor se ajusta el modelo. O sea, cuando hace falta regar, el modelo es cuando funciona mejor, ¿no? Bueno, pues con estos datos de 2023, aquí os dejo la gráfica de los tiempos de riego que se le envió a la bodega semanalmente. Veis otra vez en la gráfica de predicción el tiempo en minutos que le decíamos los lunes que tenían que encender el riego. Pues el día 26 del 6 hay que encender el riego 450 minutos a la semana. Normalmente lo repartíamos en 5 días y se regaba de martes al lunes siguiente. Hubo alguna semana que solamente era 3 días porque había festivos, entonces bueno, nos íbamos adaptando un poco así, ¿no? Bueno, pues estos son el modelo del primer año, que era un modelo preliminar y que después, al cabo del segundo año, pudimos tener un modelo definitivo. Y lo que hicimos fue volver a ejecutar estos datos de 2023 con el modelo definitivo que teníamos ya con datos de todo el proyecto. Vemos que el modelo final ajustado con datos de todo el proyecto arroja una desviación típica de 2,93 milímetros, mientras que el modelo preliminar tenía una desviación típica de 5,53. O sea que mejoramos, pudimos mejorar la desviación típica del modelo, ¿no? En el caso del tiempo de riego, vemos que si ejecutamos los datos del 2023 con el modelo definitivo, tenemos una desviación típica de 33 minutos, mientras que el modelo preliminar tenía una desviación típica de 47 minutos. Bueno, pues ahora os voy a mostrar aquí las diferencias entre la evapotranspiración acumulada a 7 días ejecutada solo con datos del 24 y el modelo preliminar, que es lo que hicimos, es decir, empezamos el 2024 con un modelo que se había desarrollado con datos de 2023, que es el que veis ahí a la izquierda, y acabó el año y con todos los datos del 2024 pudimos generar este modelo definitivo. Y veis, pues la diferencia, la desviación típica pasa de 4,11 milímetros a 2,84. Lo mismo en el tiempo de riego. En el año 2024 el tiempo de riego, la desviación típica del tiempo de riego fue de 107, casi 108 minutos, mientras que con el modelo ajustado que obtuvimos al final del año sería de 100 minutos. Bueno, y esto sería la herramienta más visual, es decir, aparte de la comunicación de hay que regar tanto tiempo, esto sería una herramienta más visual en la que podemos ver el contenido de agua en el suelo. Aquí tenemos diferentes sensores instalados en la parte de abajo y vemos el sensor a cada profundidad, 15 a 30 y a 45 centímetros, y este de aquí sería el contenido de agua en suelo ponderado de los tres. Y a la derecha veríamos el balance hídrico que se ha obtenido ponderando por un lado la evapotranspiración del cultivo con los eventos de lluvia y con los riegos aplicados. Y nada, esto es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Por su parte, Miguel Tubío, director técnico en Bodegas Martín Kodaks, presentó los principales resultados y conclusiones y el impacto del desarrollo del proyecto desde el punto de vista de la bodega. O porqué da rega nos viñas, non? Pensamos, estamos en Galicia, precisamente en Rías Baixas, chove máis de 1.500 milímetros, este ano pasado máis de 2.000, non para de chover. Pois, bueno, realmente os viñedos na actualidade e no contexto de cambio climático no que estamos os solemos implementar con instalacións de rega, non regas pensando en esos déficits hídricos, e parece que o escenario climático pois non se evidencia que nos vayamos hacia aí, pero sí que ten certas ventaxas para, como posibilidade para usar que para fertilización e tamén para mellorar a implantación inicial, non? E favorecer unha entrada en produción máis anticipada, que enfrentándose a anos que poden vir con escenarios destos de cambio climático, con moita sequía, e que poden facer que as plantacións pois, tarden 2 ou 3 anos máis en conseguir a plena produción. Como resultados e conclusións, xa non me vou meter na parte de modelización, porque o que se trataba era, vale, o método de T0 está moi ben, nas nosas zonas, precisamente, que a chuvia que temos, sempre na metodoloxía clásica, se traballa cos datos a pasado e se restituyen os datos do que pasou a semana anterior. Pero aquí chove e, por tanto, moitas veces, algunhas veces que intentamos aplicar estas medidas, pois imagínate, a semana anterior tuvemos unha ola de calor ou vento do norte que é moi habitual na zona das Rías Baixas, con evaporacións moi elevadas diarias, pode dar unhas necesidades de 40 milímetros, si non miras a predicción, aplicas esa cantidad e resulta que o martes choveu 40 litros. Entón estás despreciando esa agua e realmente non estás botando o que necesitas. Entón foi cando xurde esta oportunidade de incorporar esa capa de predicción no que son as necesidades hídricas e que
máis alá de ver o que pasou a semana pasada, se trata de saber que é o que nos vai a pasar e dar a cantidade anticipadamente. ¿No? Este foi o planteamento experimental, como contaba aí, non nos vamos a parar moito, o que se facía era a pequena escala, 4 filas de forma manual, donde tiñamos, como primeiro ano non chegamos a tempo pola parte de instalación dos sectores, mantuvemos un secano e un tal. A mí me parecía interesante mantelo porque realmente tens que ter un blanco sempre, o sea, un testigo contra o que comparar. E mantuvémoslo os outros 2 anos de proxecto, ese secano onde non se regou absolutamente nada, e vedes aí as horas de rega. Mais ou menos unha hora de rega no noso viñedo supón 1 milímetro por 1 milímetro de chuveu. Como vedes, estamos falando de moi pouca cantidad de agua nestes 3 anos, en xeral. Por qué? Porque choveu moito. Porque choveu. Entonces, o primeiro ano, no ensaio que nos mantuvamos no resto da finca, regamos solo 12 horas, foron apenas 3 semanas de rega, porque non fixo falta. Regaviz e secano nese ano era o mismo e non levou nada. No segundo ano, xa empezando a aplicar esta metodoloxía, nos viñedos de Martín Codas regamos 6 horas, foi un ano con menos precipitación, polo menos, con moita precipitación nos extremos, e no centro, o viñedo estábamos observando e non llevíamos necesidades hídricas e, por tanto, só regamos durante 2 semanas, mentras que Regaviz mantuvo un rego de hasta 70 horas, e no ano 24, pois, tamén, nos mantuvémonos en menos cantidad de agua, Regaviz, co seu metodoloxía, regamos 48, e vamos a ver agora un poquinho os efectos destas condicións. ¿No? Esta primeira gráfica non puxen o 22, porque como non tiñamos datos Regaviz, me centrei nos datos 22 e 23, e aquí se representa a contido de agua no solo do TDR. Aquí simplemente estaba de referencia, e se podes ver, en vermello está o contido de agua no suelo en Martín Codas e en azul o Regaviz. Vedes que hasta julio, 1 de julio, prácticamente as curvas son iguais, porque realmente é a agua da chuvia, era contido de agua natural do suelo. E só empeza a separarse as curvas para o ano 23 a partir de 1 de xullo, é cando Regaviz empeza a regar según o modelo, e nós, pois, solamente fixemos ese rego de 6 horas, que ni siquiera foi percibido polas ondas. Foi un regos moi pequenos e posiblemente non chegaron ni siquiera a esa profundidade de 45 centímetros. Para o 24, máis do mesmo, pero con máis contido de agua, porque toda a primavera foi moito máis chuviosa. Sí que tivemos un período de necesidades hídricas en agosto, que se ve aquí, e volvemos a ter a mesma separación. Regaviz predicía unhas necesidades de agua, basada nesa evaporación e na constante de cultivo que se estuvo axustando, pero por encima do que fixemos nós no viñedo convencional e moi por encima do que é o secano. No? Se vedes no 23, Martín Codas está solapando o que sería o secano. Este sí que é un dato moi relevante e que mide o potencial hídrico-foliar. Este, digamos, é o resultado de todo isto. As plantas, medidas nas plantas con esa cámara de presión, é como destresadas estaban as plantas ao largo do ciclo do cultivo, e vedes onde aquí, canto máis negativo hai máis estrés, é dicir, hasta por debaixo de menos 1 bar as plantas non teñen ningún tipo de estrés. Entre 1 e menos un 20 sería un estrés, inicio de estrés, de un 20 a un 40 estrés moderado, e máis de un 40 se as plantas poden empezar a manifestar síntomas de estrés. ¿No? E toda esta situación, que vemos os movimentos sobre o potencial e as distintas dosis de rega, como afectou os rendimentos e a calidade, non? Porque ao final todo isto facemos pois, con o objetivo de ou ben optimizar a colleita, que non teñamos mermas por sequía, ou cousas, e aquí o que nos atopamos é que prácticamente non houve diferencias significativas no rendimento por planta. ¿No? E entón, ostras, estou botando moita máis agua, pero non teño unha repercusión. Este mito de que canto máis agua, máis rendimento, neste tipo de cultivos, onde a colleita é determinada e está determinada por un número de racimos, un número de vallas, a produción, o incremento do rendimento ten un límite. E se tú das excesos de recursos, ben sea de agua, de fertilización ou do que sea, o que vas a ter é máis expresión vegetativa, pero non necesariamente máis colleita. Entonces, posiblemente, esa diferencia que vemos en kilos por planta do 22, de 2,4 a 1,7, non teña que ver co rego e si cas condicións particulares do ensaio e que non dan diferencias significativas posiblemente. Xa no 23, vedes que había, e xa tiñamos, foi a maior diferencia, nos regamos, quero recordar, 12 horas, é dicir, 12 litros metro cuadrado, que prácticamente non é nada, Regaviz regou 70, e, sin embargo, en termos de colleitas tuvemos prácticamente no mismo. Sí que o secano tuvo un pouquiño menos, pero dentro da non significación, porque non estuvemos en condicións
de secano estricto. E polo mismo, cando se define a colleita, é nos momentos iniciais, onde nunca hai estrés nin falta de agua. É na brotación, é na floración, neses momentos onde se define a colleita, aí se define o número de racimos, o número de vallas, e o que pasa despois nas condicións destes de agosto pode che afectar un pouquiño o peso do racimo, pero dentro duns límites que estou comentando, dun 10-20%, non te vas a poder mover máis de rendimento. E podemos pensar, e a nivel de calidade, en termos cualitativos, a dicir, ostras, a mellor teño a mesma colleta, pero de mellor calidade. Pois nos parámetros analíticos globales, e non trouxen aquí, porque son moitos números e moitos tal, incluso se fixo tamén dentro do proxecto, análise de componentes aromáticos e tampouco había grandes diferencias entre a composición aromática dos distintos ensaios, non? Neste proxecto non estaba contemplado facer vinificacións e, por tanto, estaba baseado só nesta parte máis tecnolóxica. Pois vedes aí, a nivel de Brix, ou graduación total no 22, 93 e 94, pois 20 Brix, ou máis ou menos, sí que no Regavid, pero sempre sin diferencias significativas. Estábamos aquí no momento da medición en torno a 11,5 de grado, o Regavid estaba como 0,8 superior. Xa como resultados e conclusións, e por rematar, despois de toda relación de un poquinho de resultados e de datos e de como fixemos as cousas e os efectos sobre o cultivo, realmente hai que ter en conta que estamos nun secano, entre comillas, de 900 milímetros e, por tanto, concretamente, dentro destes 3 últimos anos coincidiu que foron anos con moita precipitación, tanto ao inicio como ao final da campaña. E, por tanto, os efectos do uso da rega se diluyen e é por iso posiblemente unha das partes por as que apenas hai diferencias na producción. Para min, e o que temos que seguir traballando, a ET0 e a constante de cultivo, a ET0 é de referencia e, por tanto, é un valor estándar, eso non se modifica, pero a constante de cultivo utilizada, a pesar de que xa desde a universidade se rebaixou a bibliografía casi a mitad e despois a mitad da mitade, o que nos dan dando é unhas necesidades que non están acorde co que vemos despois nos niveis de potencial hídrico. É dicir, está sobreestimando as necesidades, posiblemente polas condicións particulares de Monterrey ou porque a previsión de demanda de vapor non é tanta. A realidade é que nos está indicando que reguemos máis do que realmente sería necesario, porque temos os dous ensaios, tanto o secano como a rega que fixemos con outra metodoloxía máis basada nos turnos de rega e observación feita por nós, pois veíamos que non éramos capaces de manter un nivel de estrés acorde coa calidade do obxectivo necesitada, non? E basicamente eso, cando se publique despois os resultados finais xa máis ampliados da universidade, e calquera que teña máis curiosidade en profundizar nos aspectos máis técnicos, incluso na representación e nas diferencias significativas, pois vai estar todo publicado e posiblemente accesible por ser un proxecto de grupo operativo. E sin máis, eu remato pola miña parte, e calquera pregunta ou dúbida que teñades sobre isto da rega e do proxecto, pois a vosa disposición. En la misma jornada se presentaron los resultados y conclusiones de otros grupos operativos que finalizan sus proyectos de innovación, Millo Preciso y Cogomelos Plus, enfocados respectivamente en la agricultura de precisión con maíz forrajero y en el incremento de la productividad micológica de los pinares gallegos. La jornada finalizó con la presentación de 6 nuevos grupos operativos y sus proyectos, que han sido aprobados recientemente.